Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios vamos a estudiar la escuela dominical una vez más. Y el día de hoy estamos terminando nuestro estudio de los reyes de Israel, y también tenemos nuestra entrega de proyecto, que es un biombo educativo. Seguramente tú ya estuviste trabajando con tus instructores este trabajo o este proyecto durante todo el trimestre. Entonces, el día de hoy es el día en el que lo vamos a presentar a nuestros amigos, familiares, a la iglesia, para que también ellos sepan todo lo que aprendimos en este trimestre. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que use nuestra vida para compartir con otros su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y santo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu ayuda y tu misericordia, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Señor, sustenta nuestra vida y nuestro corazón y permítenos, Señor, el día de hoy con lo que hemos aprendido todo este trimestre y con la entrega de nuestro proyecto, Señor, compartir tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla y el día de hoy, chicos, tenemos un repaso. Yo espero que tú recuerdes todas las clases que hemos visto en este trimestre, todas, ¿eh? Y bueno, si hay alguna que no recuerdas, ¿qué podemos hacer, Gabriel? Si hay alguna clase que no recordamos, Ver las clases en Facebook. podemos ir siempre aquí al canal para recordar las clases. Nuestra base bíblica está bien chiquita hoy, ¿eh? Salmo 24:1, así que léelo. Es un repaso, recuerda. ¿Cómo se llama nuestro tema general, Gabriel? Los, Reyes de Israel. los reyes de Israel. Y el Salmo 24:1 dice que todo, absolutamente todo lo que hay en la tierra es del Señor. Vamos a ver, nuestro primer rey, ¿quién fue, Gabriel? Saúl. Saúl, ¿fue un buen rey o un mal rey? Los dos. Empezó bien, pero luego se volvió un mal rey. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? Porque desobedió, se llenó de Soberbia. soberbia y desobedeció a Dios. Al final, Saúl no fue un buen rey, se llenó de soberbia, desobedeció a Dios. ¿Quién fue nuestro segundo rey? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. David reinó durante 40 años y él fue obediente a las leyes del Señor, fue un buen rey. Tuvo por ahí un gravísimo error y pagó las consecuencias de su error. Pero a David Dios lo eligió, Dios lo escogió. Haciendo a un lado a la familia de Saúl, dijo, no más Saúl y su familia serán la familia real. Ahora yo he escogido un hombre conforme a mi corazón. Después de David, ahora sí vino la familia. Siempre fue alguien de la familia de David, porque a pesar de que David se equivocó, Dios le hizo una promesa. Siempre habrá en el reinado alguien de tu familia. Y entonces, inmediatamente después de David, ¿quién fue el rey que siguió? Salomón. Salomón. ¿Y cuál fue la característica de Salomón, Gabriel? Fue, fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Dios además le dio aquello que no pidió. Salomón fue un buen rey al principio también, sirvió a Dios, amó a Dios, Dios le dio una sabiduría como nunca nadie ha tenido, pero Salomón tuvo otro gran error porque obedeció a las palabras, a las peticiones de sus esposas, que además alguien se acuerda cuántas esposas tenía. Dice, 700. Y estas mujeres no amaban a Dios, amaban a otros dioses y Salomón terminó construyéndoles templos, permitiendo que se adoraran a esos dioses y bueno, terriblemente fue el fin porque a partir de aquí Dios dividió al reino de Israel. Fue tan decepcionante la situación de que Dios tuvo por Salomón, aunque lo perdonó, pero dividió el reino. ¿Y por qué dividió el reino? Porque acuérdate que Dios le había prometido a David y Dios siempre cumple sus promesas, que siempre habría alguien de su familia como rey de Israel. Entonces Dios no quiso romper esa promesa. Y entonces, como estaba enojado con Salomón, dejó solamente una pequeña parte a la familia de David
y la otra gran parte de Israel, porque 10 tribus se fueron al otro reino, se llamó el reino de Israel, y el reino que quedó a cargo de la familia de David se llamó el reino de Judá. Judá. Entonces vimos solamente algunos de los reyes, porque hubo mucho más reyes, tanto en Israel como en Judá. Nosotros solamente vimos algunos, ¿verdad? No los pudimos ver todos. Si tú tienes curiosidad de saber quiénes fueron todos los reyes de Israel, lo puedes leer en el libro de Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Ahí está la historia de los reyes de Israel. Después de Salomón reinó su hijo, pero ese no es el que vimos. Vimos al rey. Acá. El rey Acab fue un rey bueno o un rey malo. Mm, no. Malísimo, malísimo. El rey Acab se casó con una malísima mujer y entonces ambos se volvieron idólatras, pero no solamente se volvieron idólatras, sino que hicieron idólatra al pueblo. Levantaron dioses falsos, adoraron a dioses que Dios no permitía que se adorara, cometieron brujerías, hicieron cosas muy espantosas. Y el profeta Elías confrontaba al rey en el nombre del Señor. ¿Te acuerdas la clase que vimos la semana pasada? Que dijimos que íbamos a ver en dos partes, ¿verdad? Vimos precisamente la historia del profeta Elías. Pero antes vimos la historia del rey Acab, que fue un rey pésimo, pésimo, idólatra y desobediente. Después vimos la historia de Josafat. un rey salvado por Dios. Josafat era de la familia de David, entonces era del reino de... Israel. No, si era de la familia de David, Judá. del reino de Judá. Josafat era el rey de Judá y Josafat fue un buen rey. Reconoció que solo Dios es todopoderoso. Reconoció que solo Dios podía librarlo de sus enemigos y oró con todo su corazón y Dios lo ayudó, Dios lo libró. Josafat vendría siendo más o menos como el bisnieto de Salomón. Después vimos al rey Ezequías. Ezequías, que es otro de los reyes que fue un buen rey. Ezequías estuvo a punto de ser atacado por el rey Sennacherib, rey de Siria, pero Ezequías, ¿qué fue lo que hizo, Gabriel? Cuando se dio cuenta que Sennacherib lo iba a atacar y lo iba a vencer, oró. Ezequías es un testimonio de cómo una persona puede cambiar el curso de la historia a través de su fe, obediencia y adoración. Él logró ser prosperado porque siempre oraba y dependía de Dios. ¿Te acuerdas que recibió unas cartas y entonces él fue al templo llevando las cartas y postrándose ante el Señor y orando y Dios lo ayudó? Ezequías fue un buen rey. Después vimos la historia del rey Josías. Josías. ¿Cuál es la característica de Josías, Gabriel? Mm, Que era un, Rey mejor. no, muy, pero muy, Bueno, no solo era muy joven, Juan. era un niño, no era un joven. Tenía 8 años cuando empezó a reinar. Josías no solo eliminó los ídolos y santuarios paganos en todo el reino, también restauró la verdadera adoración del Dios en el templo de Jerusalén. Josías fue un rey que encontró la Biblia y la leyó. Y la lectura de la Biblia transformó su corazón, porque así lo dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y mucho más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y eso fue lo que le pasó a Josías. Cuando leyó la palabra del Señor, su corazón fue transformado y fue un excelente rey. Pero murió muy joven el rey Josías y después de su reinado vino el castigo del Señor, porque Dios ya lo había dicho, ya había pasado con el reino de Israel, ya había desaparecido el reino de Israel en mano de los asirios, y el reino de Judá no obedeció, siguió siendo idólatra, 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 y fue destruido. ¿Se acuerdan por qué rey? Acuérdense que lo acabamos de ver en la escuelita bíblica por el rey Nabucodonosor. Y después de Josías reinaron sus 3 hijos, pero en unos periodos de tiempo muy malos, algunos muy corto, y uno de sus hijos fue el rey Sedequías. Sedequías, el último rey de Judá, pero fue un rey necio, pensaba que solo lo que él decía estaba bien y no estaba dispuesto a obedecer ni a Dios ni a nadie. Sedequías
fue llevado a Jerusalén, perdón, a Babilonia, donde murió en manos de Nabucodonosor, y aquí se acabó el reino de Judá. Muchos años después, Dios les permitió volver a su tierra. ¿Alguien se acuerda cuántos años? Eso también lo vimos en la escuelita 70. bíblica. 70 años. Muy bien, Gabriel. 70 años después, Dios les permite volver a su tierra. Y bueno, ahí puedes, si tienes mucha curiosidad, si te gusta mucho la historia, entonces puedes leer los libros de Esdras, Nehemías, Esther, que sucedieron después del exilio babilónico. Y bueno, del exilio también, los llevan los babilonios, pero después recuerda que empezó a reinar el imperio persa. Entonces estos libros, Esdras, Nehemías y Esther, se desarrollan durante el tiempo del imperio persa. Bueno, chicos, estos son los reyes de Israel que estudiamos. Si acuérdense, si tenemos alguna duda, ya nos dijo Gabriel qué es lo que tenemos que hacer. Podemos, ¿qué, Gabriel? Versos. Ver las clases aquí en el canal. Si hay alguno que no recuerdas, si hay alguno que no viste, si ese día no fuiste al templo por algo, bueno, aquí están todas las clases en el canal, puedes revisarlas. Y ahora con toda esta información que tú tienes, vamos a crear un biombo educativo. Esto es un biombo. Un biombo es como un tablero que se divide en tres partes, se puede dividir en más, pero normalmente, bueno, así se divide en tres partes. Y en este biombo es donde tú vas a pegar toda la información. Mira, aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo de otra cosa, ¿no? Este creo que es de Elías. Pero tú vas a pegar, bueno, pegar o escribir información, o vas a dibujar, o vas a hacer, como tú con tus instructores te hayas organizado, para presentar este biombo educativo y presentárselo a la iglesia y presentárselo a tus amigos, a tus familiares. Si hacen un biombo grandote solo para dejarlo en el templo, bueno, pues a la iglesia, ¿verdad? Pero si hacen un biombo más pequeño para llevar a casa, puedes compartirlo con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares. Y esto nos va a ayudar a recordar, no se trata solamente de leer, sino de utilizar otras estrategias para poder recordar lo que hemos aprendido. Y mira lo que dice nuestro texto. Ven, Gabriel, ayúdanos a leer el texto. Hace para acá, por favor, para que te vean los chicos. ¿Cómo dice el texto? Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Daniel 2:21. Él quita reyes y pone otros reyes. Todo lo que sucedió en la historia de los reinos de Israel y de Judá es porque Dios así lo permitió. Y todo lo que sucede en nuestro tiempo de hoy es porque Dios así lo permite. Vamos a orar. Dile al Señor gracias, porque yo sé que tú todo lo gobiernas. Toda mi vida, mi familia, mi ciudad, todo está en tus manos. Padre Celestial, gracias por la vida de los niños. Gracias, Señor, porque tú los amas, porque tú eres bueno, porque nos sostienes, Señor, porque pueden estar pasando cosas difíciles en nuestra ciudad, difíciles en nuestra vida, Señor, pero tú sigues gobernando este mundo, sigues gobernando nuestra vida, sigues gobernando, Señor, todo lo que sucede y nada pasa sin que tú lo permitas. Así que si lo permites, es porque también estás cuidándonos, Padre Celestial. Gracias. Gracias con todo nuestro corazón por tu palabra, porque podemos estudiarla, Señor, y aprender de ella para ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Chicos, pues recuerden enviar sus evidencias. Esto no lo tienes que hacer tú, tus instructores tienen que encargarse de enviar sus evidencias a la Comisión General Infantil. Ellos ya tienen la información para hacerlo. Tú solo trabaja con alegría y sigue aprendiendo para el Señor. Yo soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana, chicos. Bueno, ya iniciamos la semana pasada con Elías. La próxima semana continuaremos con esta clase. ¡Adiós, chicos! Bye.